Cuán hermosa es la naturaleza y qué hermosas lecciones aprendemos a través de este hermoso libro verde. Son lecciones que edifican nuestra vida, pues nos muestran al Creador. Bienvenidos, gocemos juntos en su hermosa naturaleza. Al observar los cielos, los astros, las leyes de la naturaleza, los grandes océanos y los colores que iluminan la vista, veo cómo Dios preparó todo con la intención de que siempre fuéramos felices, porque Dios es amor y merece todo lo. Canten conmigo el himno 63. Dios sostiene su creación y nos ha mostrado que Él no está lejos. Él no se ha olvidado de nosotros y Él tiene el control de todo. Por eso tenemos fe y confianza. La naturaleza nos invita a observar las leyes de la naturaleza. Esas leyes nos ayudan a saber que Dios es ordenado y Él mantiene el equilibrio entre todos los seres vivos. ¿Has visto el ciclo del agua o la rotación y la traslación de nuestro planeta? Tenemos que ser obedientes como la naturaleza lo obedece a Dios, para que así nosotros tengamos un corazón limpio y podamos ser más fieles a Dios. Ahorita te quiero pedir que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser más fieles a ti. Danos un corazón limpio y que tú puedas ser nuestra luz y que podamos ir por el camino firme. A las personas que se han ido de la iglesia, que tú puedas traerlas y tú nos puedas ayudar en todo lo que hagamos. Gracias porque hoy es un día especial para todos los niños, en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentimos felices de estar aquí y saber de que todo lo que Dios ha hecho es para nuestro bien, incluso sus leyes, que debemos obedecer. Por eso queremos cantar por su bondad. Escuchemos la siguiente alabanza.
sé cómo explicar cuán grande es el poder de Dios que creó el cielo, mar y el espacio sideral. Yo no puedo comprender que su poder mantiene aquí al bello pájaro al volar, las flores y también a mí. Mas sé que yo era un pecador y tan perdido Cristo me encontró. Con su poder y su amor, hoy mi pasado oscuro él perdonó. Solo sé lo que hizo por mí. Yo estaba ciego y ahora puedo ver, y ya no vivo yo, mas Jesucristo ahora vive en mí. Yo no sé medir su amor tan grande que Jesús en el Calvario con dolor mostró muriendo en una cruz. Yo no puedo comprender amor tan grande que movió el corazón del Padre Dios al dar su Hijo en mi lugar. Mas sé que yo era un pecador y tan perdido Cristo me encontró. Con su poder y su amor, hoy mi pasado oscuro él perdonó. Solo sé lo que hizo por mí. Estaba ciego y ahora puedo ver, y ya no vivo yo, mas Jesucristo ahora vive en mí. Sé que ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Mas sé que yo era un pecador y tan perdido Cristo me encontró. Con su poder y su amor, hoy mi pasado oscuro él perdonó. Solo sé lo que hizo por mí. Estaba ciego y ahora puedo ver, y ya no vivo yo, mas Jesucristo ahora vive en mí. Solo esto sé, que estaba ciego, mas al fin hoy yo puedo ver que Cristo ahora vive en mí. Otra lección que aprendemos del amor de Dios es cuando reflexionamos en la redención. La primera muerte no fue por un ser humano, sino que fue por un cordero que cubrió de la desnudez a la primera pareja. Él era un símbolo de aquel que daría su muerte por nosotros. El mensaje aún sigue llegando al confín de la tierra. Escuchemos el siguiente relato.
Misionero Adventista para el 3 de octubre de 2020. En busca del Dios verdadero. Hace 9 años, Hayachila, de 34 años de edad, vivía en la pobreza extrema, en una zona rural del centro-sur de la India. Su esposo Venkatesh intentaba cada día encontrar trabajo como albañil, pero no siempre lo lograba. Mientras tanto, Hayachila se quedaba en casa cuidando de su hijo y de su hija. Todos los días, Hayachila se tomaba unos minutos para inclinarse ante 3 fotos de unos ídolos de piedra que tenía en su santuario familiar improvisado. Cerrando los ojos, rezaba en forma de cantos. Danos comida para este día, no tenemos dinero, danos comida, al menos por hoy. Los viernes, ella y su esposo ayunaban y rezaban a los ídolos desde el amanecer hasta el atardecer. A pesar de su devoción a los dioses, sus oraciones no recibían respuesta. La comida era escasa. A veces, un vecino les daba verduras y hortalizas. Otras veces, pasaban hambre. Hayachila se preguntaba por qué los dioses ignoraban las necesidades de su familia. Así que comenzó a buscar otros dioses que pudieran responder sus plegarias. Un día vio una iglesia cristiana en la que se reunían los domingos y decidió asistir con su esposo y sus hijos. En su corazón, Hayachila anhelaba encontrar el verdadero Dios. En esos días estaba nuevamente embarazada y se le presentó una situación complicada. Cuando dio a luz a su tercera hija, a la niña le costaba respirar y el médico le dijo que no se podía hacer mucho para ayudarla. Su estado va más allá de lo que podemos hacer por ella, le dijo. Hayachila le pidió al pastor de la iglesia que orara, y así lo hicieron. La niña se recuperó y Hayachila se preguntó si ahora sí habría encontrado al Dios verdadero. Después de eso, cada vez que uno de sus 3 hijos se enfermaba, ella recurría al pastor para orar. Los niños siempre se recuperaban y nunca fue necesario llevarlos al hospital. Pero un día el pastor murió y Hayachila se sintió muy angustiada. Ella prácticamente dependía de las oraciones del pastor para todas sus necesidades. En una ocasión, los 3 hijos de Hayachila se enfermaron al mismo tiempo y ella no supo qué hacer. ¿A quién podía acudir? Su iglesia estaba temporalmente sin pastor, mientras que 2 de sus miembros discutían sobre cuál de ellos sería el nuevo dirigente. Ella no sabía cómo orar a Jesús por sí misma. Angustiada y con lágrimas en sus ojos, tomó una Biblia y trató de leerla. Ella solo había estudiado hasta el 4º grado de primaria, pero de alguna manera logró darle sentido a las palabras de las Sagradas Escrituras. Desesperadamente buscó información sobre Jesús. Mientras leía, se sorprendió a darse cuenta de que Jesús adoraba el sábado y no el domingo. Llena de preguntas, se fue a su iglesia, que ya había elegido a un nuevo pastor. Si la Biblia llama al sábado día santo, ¿por qué adoramos los domingos?, le dijo al pastor. Al pastor no le gustó la pregunta, específicamente viniendo de una mujer con poca educación formal. «Estás poseída por el diablo», le respondió el pastor. «Jesús abolió esas leyes, no te preocupes por eso». Hayachila aceptó la respuesta, pero luego escuchó a una niña de 12 años leer los 10 mandamientos en una reunión de oración de la iglesia.
Entre ellos, la niña leyó el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo 28. Entonces el pastor felicitó a la niña por haberse aprendido de memoria todos los mandamientos. Hayachila se preguntó por qué el pastor la felicitaba por memorizar los 10 mandamientos si él mismo le había dicho que Jesús los había eliminado. Poco después, Hayachila visitó la casa del pastor y vio una imagen con los 10 mandamientos colgada en la pared. Ahora sí que estaba confundida. ¿Por qué tenía expuestos los 10 mandamientos en la pared si ya no eran válidos? Por primera vez en su vida, oró directamente a Jesús. Señor Jesús, por favor, muéstrame la verdad. Esa noche soñó que estaba participando de una carrera y que alguien la detuvo abruptamente. Se despertó consternada porque le habían impedido terminar la carrera. Incapaz de dormir, oró: Jesús, estaba en la carrera y ahora no sé qué camino tomar. Por favor, muéstrame el camino. Unos días después, le contactó un pariente a quien no había visto en 7 años. Mientras conversaban, este pariente le dijo que se había unido a una iglesia que guardaba los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Hoy, Hayachila y su esposo son fieles adventistas del 7º día y han abierto una iglesia en su nuevo hogar en el campo. Ya no son pobres. Hace unos sábados, 15 vecinos del pueblo entregaron sus corazones a Jesús en la iglesia que ellos lideran en su casa. Hayachila cree que Dios respondió a sus oraciones mostrándole el camino. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a la casa de Hayachila. Gracias por su generosidad. Qué lindas enseñanzas hemos aprendido esta mañana de parte de Dios. Él nos permite demostrarle a otros quién es Él. Él nos dejó una comisión, que debemos enseñar a otros lo que Él nos enseñó. Recuerden, aprender para multiplicar. Buenos días, hermanos, feliz sábado. El nuevo horizonte de hoy nos habla sobre la gloria de Dios y su influencia en la conversión. Desde el tiempo de Adán y Eva, en el jardín del Edén, cuando fueron tocados por la serpiente, a comer del fruto de la sabiduría, venimos arrastrando el pecado. Nosotros como adventistas debemos de dar un ejemplo a las personas que no son adventistas. Luego debemos de invitarlas al grupo pequeño o a la iglesia, pero lo más importante es orar por esas personas para que Dios toque su corazón y sientan el deseo de ser unas nuevas personas. Todo el programa hemos estado hablando de la naturaleza. Algunos pretenden ver la naturaleza como algo independiente del Creador. Ponen a un lado sus creencias religiosas, si tienen alguna. A la hora de estudiar la naturaleza, el cambio, nosotros los adventistas creemos que la naturaleza revela a Dios. Ha llegado el tiempo de nuestro repaso de la lección y está a cargo del doctor Omar Cifuentes. Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar paso al estudio de la escuela sabática del día de hoy, la cual a lo largo de este trimestre se va a titular La educación. La palabra educación viene de la palabra latina
que se llama educare, donde su significado es alimentar. Necesitamos definitivamente el alimento físico todos los días, pero no solo el alimento físico es importante en nuestra vida, también el alimento espiritual es sumamente primordial. Y es que, bien lo decía la hermana Elena G. White, la educación verdadera abarca todo el ser y toda la existencia del hombre, abarcando el desarrollo físico, mental y espiritual. Este trimestre vamos a estudiar los principios de educación que deben ser modelo para nuestra vida. Y es que todo esto fue instituido en el mismísimo Edén. Entonces vamos a dar paso al estudio de esta lección de esta semana, el cual se tituló La educación en el jardín del Edén. Dice el versículo para memorizar, que lo encontramos en Job capítulo 36, versículo 22. He aquí, Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él. Y me encanta la palabra excelso, porque dice que una persona excelsa es aquella que enseña en su máximo esplendor. Y en su máximo esplendor, el mismo Dios lo hizo en el jardín del Edén con sus primeros alumnos, con Adán y Eva. En esta semana tuvimos que haber entendido lo que son 4 principios fundamentales para poder tener una verdadera educación cristiana. Entonces vamos a hablar acerca de estos 4 principios. Número 1, el conocimiento de Dios. Definitivamente Dios sabía que tenía que estar en interna relación con Adán y con Eva en el mismísimo Edén. Tenía que haber esa relación en un espacio particular. Y es que dice el primer presidente de la Universidad de Harvard: todo estudiante debiese de recibir instrucciones para la vida y también debe de tener instrucciones para sus estudios. Pero definitivamente lo más primordial, decía él, es conocer a Dios, ya que Jesucristo es la vida eterna. Proverbios capítulo 9 versículo 10 nos menciona. Proverbios capítulo 9 versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento de Dios lo es todo, mis hermanos. El conocimiento de Dios es la vida eterna. Definitivamente el conocimiento de Dios es lo más importante. Y es por ello que dice Juan capítulo 17 versículo 3. Juan capítulo 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora bien, dirán ustedes, ¿y cómo podemos encontrar la vida eterna? Pues déjenme decirle que la vida eterna ustedes la pueden encontrar en la misma naturaleza. La pueden encontrar en el estudio de la palabra de Dios, escudriñando su palabra. Pero también lo pueden encontrar prestándole servicio a los demás y enseñándole que el carácter de Dios es amor. Segundo principio de la educación cristiana es las responsabilidades, las cuales nos fueron delegadas desde un principio. Y es que cuando hablamos de responsabilidades tendríamos que dirigirnos a Génesis capítulo 2 versículo 15. Dice Génesis capítulo 2 versículo 15:
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Dios nos ha dado a todos talentos y dones, los cuales son de suma importancia para que podamos proveer sustentos a nuestra vida o incluso a nuestra propia familia. Y es por ello tenemos que hacerlo de forma correcta. Así como al mismo Adán se le dio la capacidad de cultivar y de labrar, lo mismo sucedió con nosotros actualmente para que pudiéramos ser productivos. Todo trabajo honra. Todo trabajo debiese honrar al mismo Dios. Y al honrar a Dios, también tuviésemos que honrarlo sirviéndole a los demás, así como le servimos a Él. Cuando ayudamos a los demás, es cuando más se le agrada a Cristo Jesús. Qué importante que esa responsabilidad que tenemos sea hecha para honra y gloria suya. Tercer característica o principio de la educación cristiana es el libre albedrío. Cuando hablamos de libre albedrío, Dios definitivamente creó al humano con la capacidad de elección, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y es por ello de que Dios nos dio a entender de que al tener un libre albedrío era de forma personal que tendríamos que elegir si queríamos elegir entre el camino correcto o el camino del mal. Y todo esto lleva definitivamente implicaciones, tanto éticas como morales. En el jardín del Edén, Dios le dijo al ser humano, Génesis capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué dice en el 17? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Adán, mis hermanos, tomó una mala elección. Rompió el principio de autoridad que existía ahí en el Edén. Ese principio le trajo algo trágico y trayéndolo a nuestra vida actualmente. Siempre que rompemos la autoridad y tomamos malas decisiones, también nos trae malas elecciones en nuestra vida, cosas trágicas que nos van a suceder. Hacer lo correcto implica incluso separarnos de nuestros seres queridos. Pero Adán, por no quererse separar de su ser querido, que en su momento era Eva, elige el camino incorrecto. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que encontrar a tomar buenas decisiones y elegir caminos correctos en nuestra vida. El último principio de la educación cristiana es el recrearnos a la imagen de Dios. Y es que, como les dije yo el día miércoles, Dios nos ha dado segundas oportunidades, y al haber infringido y al haber entrado en el camino del mal, al tomar una mala elección, Dios nuevamente nos permitió que nos volviéramos a educar de forma correcta, mediante la recreación de la imagen de Él. La educación pasó a ser la recreación de Jesús en la vida del hombre, para que nosotros podamos recuperar nuevamente la amistad que teníamos con Él en el mismo Edén. Pero esto implica que busquemos parecernos cada día más a Cristo, que seamos obedientes, que busquemos su propio carácter que Él tenía aquí en la tierra. Todo con el afán de volver al camino correcto, de volver al redil.
Y es que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Por esto mismo poned todo de forma diligente en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia y piedad a la piedad, afecto fraternal al afecto fraternal y por sobre todo, amor. Esas virtudes se adquieren definitivamente en la única escuela, que es la escuela de Cristo. Y eso solo lo podemos encontrar en la educación cristiana. A lo largo de la vida, mis queridos hermanos, la educación cristiana nos enseña sabiduría, conocimiento e inteligencia, porque todo ello está cimentado en Dios. Todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos y existe, es solo gracias a la infinita gracia de Dios. Todo verdadero conocimiento, sabiduría e inteligencia proceden del Señor mismo. El amor es el fundamento de la creación y de la redención, y ha de ser la base de la verdadera educación. La educación cristiana debiese ser dirigida por nuestra mente hacia Cristo y hacia la revelación acerca de Él mismo. La Biblia y su mensaje de creación y de redención debe ser el centro de toda educación cristiana, ya que la educación cristiana debe de tratar a los alumnos a entender mejor la luz que Dios nos ha ofrecido desde el cielo. La aplicación y conclusión que quiero que nos llevemos a casa el día de hoy, a través del estudio de esta semana, es que toda educación tiene que ver con el aprendizaje, y el aprendizaje con la adquisición de comportamientos. A través de Jesús se deben de grabar sus marcas en nuestros corazones, dejando de que Él sea el gran educador de nuestra vida cristiana. La educación cristiana, la educación adventista, debe permitir de que Jesús sea el maestro de nuestras vidas, donde reflejemos el carácter de amor y de servicio hacia los demás. Creo que esto fue lo que a lo largo de la semana tuvimos que haber entendido, esos 4 principios que nos van a llevar a la verdadera educación cristiana. El principio del conocimiento de Dios, el principio de responsabilidad, el principio de libre albedrío y el principio de querer reflejarnos cada vez más a Cristo Jesús. Quiero que finalicemos con una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Cristo que nos ayude definitivamente a querer cada día más y más y más parecernos más a su persona, a su carácter, a su obediencia, a querernos parecer cada día más a esa persona que refleja servicio y amor por los demás. Esperamos, querido Jesús, que nos ayudes a ser lumbrera y luz en el camino de este mundo, para que podamos traer más personas al redil correcto. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En todas
lecciones para desarrollar nuestro intelecto. En el libro La ciencia contradice la evolución, página 108, dice lo siguiente: la revelación puesta a nuestro alcance es el medio sobrenatural por el cual Dios se da a conocer. Al compartir con sus criaturas información sobre sí mismo, sus obras y su interacción con el universo. La revelación nos provee información a la cual no podríamos acceder nunca por nosotros mismos. En la naturaleza constantemente Dios nos muestra su infinito amor. Les invito, hermanos, que nosotros pongamos atención a la naturaleza, así como también debemos estar atentos a su palabra a la hora de meditar y escuchar sobre ella. Ahora les invito a que cantemos el himno número 64. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, o al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Hermanos, ahora les invito a que inclinemos nuestro rostro, tendremos palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos das hasta este momento. Gracias porque nuevamente estamos en un día de reposo. Te pedimos ahora, Señor, que seas tú con nosotros, que nos guíes para el momento de apreciar la naturaleza, para al momento de escudriñar tu palabra y meditar en ella. Seas tú quien nos pueda ayudar a comprender tus lecciones. Te pedimos que seas tú con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.